teósofos y los diferentes estudiantes de las filosofías que tocan el despertar de la conciencia, ¿por qué no estábamos progresando o no habíamos progresado a nivel que se requería o se merecía? Y fue así como descubrimos muchísimas fallas que se estaban cometiendo en medio de una lucha por superar errores. La primer falla que estábamos cometiendo por aquellos días y que tiene que ver con este tema tan importante del Raón Gaón, que es una clave secreta para conectar la conciencia superior en nosotros. Son dos mantras regidos por dos maestros que conectan la glándula pineal y que si se usa adecuadamente, y como lo vamos a indicar en el espacio de esta reunión o de este diálogo, como los maestros nos lo confirmaron, el efecto es muy, muy positivo. En aquellos días, uno de los errores que estábamos cometiendo nosotros los estudiantes taoístas, en esa época estudiantes gnósticos, rosacruces, teósofos, metafísicos, adventistas y demás, que nos reuníamos en torno a nuestro líder, guía, amoroso maestro, Hakelim Zeus Induceus, y su excelentísimo ejemplar hijo mayor, llamado por aquellos días el maestro Joab, que es el maestro Samael Joab Atorbeor. Nosotros no sabíamos, no habíamos recibido el conocimiento de que las 8 horas que tenemos de reposo pueden y deben ser usadas para motivacel intervia, porque es la cabina de telefonía de comunicacel que tenemos más directa para con Dios en cualquier nivel de persona que no conozca o que sí conozca los misterios espirituales. Es el descanso o es el reposo, un mecanismo que toca ese límite o esa frontera entre la conciencia y la inconsciencia, entre el despertar y el dormir, y se hace menester que se corrijan algunos errores como el maestro nos enseñó. El primer error que cometíamos era desconocer que el lecho de reposo es una esponja. No sabíamos que la cama que usábamos para dormir o descansar, su cimbre más sagrado es lecho de reposo o tálamo nupcial si es de una pareja. Allí, en ese lugar, se absorben muchísimos elementos que nosotros lejos estábamos de conocer, muy lejos. Siendo las cobijas, la almohada, el colchón o la base sobre la cual nos apoyábamos para reposar o descansar o dormir, un punto de acumulación de energías que pueden ser positivas o negativas y que deben ser renovadas o higienizadas, desinfectadas, depuradas en forma constante. El maestro nos explicaba que una cobija que se demore más de 7 días sin lavarse se empieza a convertir en una esponja de pensamientos que por densidad los pensamientos negativos se tienden a bajar, o sea, a caer y se pegan a lo más material de una estructura. Y si hay suciedad, se alimentan con más facilidad y ese pensamiento se vuelve cíclico, o sea, repetitivo, recurrente. Allí el maestro nos explicó que debíamos diferenciar que los pies de una cobija no pueden ser, digamos, equivocados con la cabeza de la misma, que no es lo mismo poner los pies en la almohada que poner los pies en la base del lecho de reposo, o como el mundo llama, la cama, como corresponde. O sea, hay un sur y hay un norte en el lecho o en la cama de nosotros. La palabra cama es un mantra que significa deseo inferior,
Y el maestro por eso nos enseñó que bendijéramos ese lugar tan sagrado llamándole lecho de reposo o tálamo nupcial en el caso de los emposados. ¿Por qué? Porque la palabra cama es una invocación de deseo inferior, o sea, de los deseos más bajos que nosotros tenemos. Allí el maestro nos mostró con muchos detalles que las larvas, que son huevos, también se presentan larvas físicas como las hay espirituales. Cualquier día de la semana o de la semana, esos registros quedan acumulados allí en esa cobija, en ese colchón, y por eso se meneste higienizar en una forma adecuada, limpiar en una forma adecuada estos utensilios para el despertar. Una persona que un día haya fracasado, haya tenido una depresión económica o haya tenido un exiges sentimental, un exiges moral, emocional, cuando se acuesta o nos acostamos a reposar, se presenta un desdoblamiento de esas emociones que quedaron ahí sin procesar o quizás quedaron ancladas o pegadas a nuestro cuerpo por causa de la vivencia diaria. Cuando la persona nos acostamos, repetimos o podemos repetir lo que hicimos en el día y en el peor de los casos multiplicarlo. Asimismo, podemos redecir o rehacer, repetir los actos más buenos que hayamos hecho. O sea, se puede replicar o se puede ausiertar o aumentar estas grabaciones en la cobija, en la sobrecama o en el sobrelecho o en el cubrelecho y en el mismo colchón o la base donde nosotros nos estemos reposando o en el petate, en las pieles de la cabra o de la oveja donde estemos reposando. Lo que se hacía menester, explicaban los maestros, que despertar significa despetrar, o sea, descondensar, desmaterializar y hacer más sutil la energía para que ésta se pueda procesar más adecuadamente. La más densa tiende a bajar y la más sutil a subir. Entonces, pudimos entender por qué las larvas emocionales, que son llamadas también astrales, que son lo que más maneja nuestra vida, se podían incubar en un proceso de 7 días hacia adelante. O sea, los 7 días de Creacel son los 7 días del orden. Hasta ahí se maneja un proceso de recambio. Se puede decir, no se ha agravado, no se ha acentuado, no se ha fijado el mugre al nivel que pueda perjudicar en una persona. Pero después de estos 7 días se empiezan a ver incubaciones en el plano emocional o astral que están asociados directamente al hígado y al lecho de reposo. Allí está el deseo en nosotros, en el lecho de reposo. Decía un psicoanalista llamado Sigmund Freud, que se atrevió a estudiar la psiquis en una forma oscura, que los deseos reprimidos son lo que llamamos nosotros los sueños. Pues es una parte, una porción de la verdad, pero la verdad superior es que los sueños son desdoblaciertos astrales, son reflejos de la conciencia baja o superior de un ser humano. Y que allí podemos contactar a Dios con mucho más facilidad si se hacen las cosas adecuadamente, y como hoy lo vamos a seguir haciendo. Entonces, es menester que su merced revise el lecho de reposo y los 7 días de duracel, de una relativa limpieza de las sábanas, las cobijas, la almohada, los cubrelechos, los forros de la almohada, etcétera, deben ser renovados con un lavado o una higienización adecuada. Nosotros, como estudiantes gnósticos, no habíamos recibido esa instrucción,
que hay que hacer limpiezas o aseo a esas áreas. Pero el maestro nos enseñó cómo hacer limpieza energética sumada a la limpieza física. Entonces vamos a explicar hoy aquí en forma pública por qué el Raon Gaon, que es la técnica que nos sirve para despertar, una clave para ingresar a la conciencia, tiene más efecto cuando manejamos este aspecto que vamos a indicar y otros más. Recuerden, Raon Gaon es el espíritu sacro puesto en la genética y puesto en los pulmones. O sea, ese mantra hace resonar la base de las gónadas de un varón o una Eva y la base de los pulmones de un varón o una dama. Allí se encuentran los recuerdos de los sueños. Fíjese bien, los recuerdos de los sueños se encuentran ahí en el fondo del pulmón y se encuentran ahí en las gónadas de un ser magno y son dirigidas por la conciencia que está ubicada en el cerebro. El mantra Naom fundamentalmente vibra o fundacertal inti vibra en la glándula pineal. Aom significa el simbre o el nombre secreto del Espíritu Sacro, o sea, de la Madre Divina. Ese es el simbre escrito, Aom. Se escribe Aum, pero realmente se vocaliza Aom, como cerramos todas las oraciones el pueblo taoísta. Aom, Om sea significa que el Espíritu de Dios sea hecho o se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Aom se mezcla con la letra G, que es el mantra Gaon, somatiza o viterializa o hace vibrar las gónadas, donde están los testigos o los testimonios, los testiciertos que nuestros guardianes Hachin y Boas tienen para entregarnos, o sea, la herencia. Y no solo hay herencia negativa, hay herencias muy positivas que podemos activar con este sagrado mantra para rebordar de otras épocas o de vidas pasadas o de experiencias antiguas y aún de este retorno o de este viaje. El cierto es que nos van y nos están sirviendo para vivir con mejor calidad la vida. Entonces, el mantra Raom la R es un mantra de aceleración, el mismo mantra del motor, de aceleración de la energía. Vibra en el fondo de los pulmones o pulmones, donde vive o reposa la doncella de los dulces recuerdos, o sea, la Madre Divina, contactando en nosotros la memoria genética o genévida. Ahí está, en el fondo de los pulmones. Pero quiero que sepan que en el fondo de los pulmones es donde más suciedad se acumula. ¿Y por qué? Porque el aire más denso tiende a bajar y se va al fondo del pulmón, como en cualquier filtro, y ese mugre se requiere limpiar. Y aquí entramos otra vez a hacer énfasis en la importancia sagrada de la parada de las manos. Otra técnica que el maestro nos enseñó allá en el kilómetro 8, para poder recordar las experiencias internas y las vidas pasadas, se meneste vaciar el fondo del pulmón de ese elemento tamásico, que es el aire tamásico o la contaminación del aire que nosotros estamos inhalando en el día. Uno puede ir en un campo, si pasa un carro y deja la polvareda o levanta el polvo del ajeo de la tierra, allí pueden viajar muchas sustancias que pueden ser nefastas para la salud. Y que al inhalarlo obligatoriamente por estar respirando, aparecen situaciones o consecuencias físicas, pero hay otras que son energéticas, mentales y emocionales. Entonces, la parada de Magnus hace que cuando su merced ubica o todos ubicamos la postura invertida, pies hacia arriba, las Magnus en el piso, cabeza hacia abajo, apoyar todo el peso del cuerpo, ojalá en la palma de las manos, el pulmón, óigase bien, los residuos más densos bajan y por eso después de 3 minutos se empieza a manifestar algo que se llama la eliminación del tamas respiratorio, o sea, de la basura respiratoria. Después de 3 minutos de tener esa postura invertida,
vaciamos el fondo del pulmón para que los chakras de los recuerdos o la conexel con la doncella de los dulces recuerdos o la madre divina entre a conectarse con el átomo nous ahí en el corazón y tengamos memoria, o sea, conectemos la columna o la médula, que significa recordar, que es volver a la cuerda. Recuerda es volver a la cuerda. Recuerda. Y las cuerdas son precisamente las fibras nerviosas, que son los paquetes neurológicos que transitan por todo el cuerpo y que los más vitales están ahí en la médula de la columna vertebral. Entonces se hace importante que para poder tener recuerdo de las experiencias que sus mercedes o estamos todos viviendo en el día lunar o en la noche, debemos antes de acostarnos hacer la posición o la posición invertida, o sea, pararnos en las manos para que se caiga o se baje ese tamas respiratorio y podamos descongestionar, desempolvar, desintoxicar los chakras pulmonares que son el recuerdo de las vidas pasadas, o sea, tener la pantalla de la conciencia más limpia para poder ver, oír, sentir, oler, gustar lo que ha sucedido con nosotros en las vidas pasadas o en las experiencias anteriores con cuerpo físico sobre esta esfera. Aún la memoria de lo que hayamos hecho en este retorno. Hay muchos eventos que son vitales y que se tienden a empolvar o a olvidar y quedan en el olvido, o sea, quedan en una vida fermentativa. Eso significa olvido. Olvida significa vida con alcohol, o sea, con fermentación. Ese se llama, ese es el famoso suero del olvido que es, la ley le da o tenemos en este retorno sobre la máquina humana por haber violentado las leyes cósmicas. Nosotros generamos un fermento que se acumula en el cuerpo y eso se llama olvido, alcohol en la vida, fermentación en la vida, que significa mente inferior en la vida, o sea, vivir un infierno en la vida, conectarnos con el infierno, porque eso fue lo que elegimos cuando cometimos los errores arriba en los cielos al rebelarnos contra Dios. Pero en este lugar donde estamos, corremos el riesgo de poder ascender otra vez a los soles o descender más hacia abismos más oscuros, o sea, formas de vida más difíciles. Lo que la gente llama, se le complicó la vida, se le cerraron las puertas, que todo está saliendo al revés. Es precisamente un descenso a un abismo interno producido por el fermento. Cuando su merced se para en la Magnus, todos hacemos un drenaje de esos fermentos ubicados en el fondo del pulmón y podemos ingresar a que el mantra Raom Gaom tenga la fuerza suficiente para que veamos efectos. No lo digo porque me lo contaron, no lo digo porque lo enseñaron los maestros, no lo digo solamente porque en los libros también está escrito. Lo decimos porque Dios en su amor nos dio la oportunidad de tener un poquito más de voluntad para atrevernos a confirmar que esta verdad es real. Se puede confirmar la verdad espiritual cuando nosotros nos atrevemos a practicar los secretos que los maestros Samael y el maestro Kelly nos han enseñado en retornos pasados y en estos mismos. Por eso, estudiante taoísta que no se pare en la Magnus antes de acostarse, no se sienta ofendido por lo que le voy a decir, hermano, me incluyo ahí también. Estudiante taoísta que no haga la posición invertida antes de acostarse honestamente, se convierte en un nivel, en un enemigo de la evolución propia y de los que lo rodean. ¿Por qué? Porque va a cargar más el veneno tamásico respiratorio en sus pulmones, va a estar más dormido, vamos a estar más dormidos y vamos a ayudar a dormir a los que estén cerca, porque por impregnación el dormido hace dormir a otros. Usted no sabía que cuando usted bosteza y empieza a dormirse, el sueño se le prende a otra persona, o no se ha dado cuenta. Es muy fácil que una persona se le prenda el sueño cuando está cerca, sobre todo cuando uno va en un carro y uno de los del que va viajando en el carro se duerme, es muy peligroso para el conductor porque esa frecuencia
de sueño que el cerebro fabricó, el cerebro del conductor empieza a copiarla en un nivel y puede convertirse esto en un accidente fatal o fatídico para los que van en ese auto o en ese automóvil o en ese veimóvil. Por eso el sueño se contagia, claro que sí. Lo que pasa es que el despertar también se contagia y por eso la mayoría puede impregnar a la minoría y se hace menester tener una fuerza interna bien fundacertada para que uno, aunque sea quizás el único en un pueblo que conozca la doctrina, sirva como semilla para despertarlos a todos. Vamos a hablar en el caso que llevamos conversando. Cuando una persona se para en las Magnus antes de acostarse, se despierta, limpia el fondo de sus pulmones y esto hace que cuando mantralicemos el mantra Raón Gaón, que se pronuncia cuando uno se va a acostar, óigase bien, no solo cuando se va a levantar, cuando se va a acostar, conecta uno la clave Raón Gaón, entra con el pulmón limpio, con ese mantra, con esos dos maestros, a conectarse con la memoria, oiga bien, activa, óigase bien. Memoria activa es desplazar el alcohol de la vida, eso significa memoria activa. O sea, el fermento de nuestra vida, y por eso la parada de Magnus elimina el fermento, limpia la sangre, elimina el tóxico, alcohol, las suciedades, bacterias, microbios, virus que nosotros hemos acumulado. Bendita sea la parada de Magnus, bendita sea ese secreto que trajo a Sacel Moisés para explicarnos por qué, para poder subir, menestemos saber bajar, no saber caer, solamente saber bajar para poder subir en la forma como se requiere. Entonces, cuando su merced se va a acostarse, estimado hermano que nos oye, por favor, haga la prueba, hágalo por 33 días, como el maestro nos ubicó a nosotros. Oigan la hipnopedia, que significa habla a su alma Kelium Zeus, significa proaxelo, programación, induxelo, inducción al despertar, guiado por un maestro despierto llamado Kelium Zeus. Allí se entregan esa sagrada doctrina del habla a su alma Kelium Zeus, la forma como uno puede ingresar al mundo interno, o sea, al reposo, para tomar agua de ese pozo. Reposo es volver al pozo. Sea soltero o casado, cuando uno entra a reposar, vuelve al pozo. ¿Al pozo de qué? De la vida, porque se entra uno al cuerpo vital del cosmos, del planeta, de la esfera. ¿Y cuál es el cuerpo vital? Significa, óigase bien, la energía eléctrica de la Tierra, o sea, las capas eléctricas de la Tierra, que son las que van conectando el espíritu para tener más vitalidad, y por eso es que uno al otro día amanece más vital, y que en la medida en que lo sepa hacer mejor, más vital amanecemos. Les testifico en honor a la verdad que cuando su merced hace la parada de Magnus antes de acostarse, no necesitará nunca reposar ni 7 ni 8 horas, no las necesita. Con 6 horas ya uno se siente pleno, que ya recuperó la vitalidad, recargó la batería o realtargó la energía vital para iniciar un nuevo día. Bendita sea la parada de Magnus, porque le da la fuerza al Raón Gaón, o sea, al espíritu sacro, para que hayan conexiones que son extraterrenas, o sea, son espirituales. La de Sisel es suya, es mía, es nuestra. Cuando un discípulo conecta el bendito dulce de la práctica, no tenemos que pedir creer, porque lo estamos evidenciando en la práctica, lo estamos comprobando en la propia vivencia, en la experiencia vivida. Bendita sea la práctica. Por eso los maestros vinieron a enseñarnos eso. No solo la sabiduría, sino la mejor forma de practicarla para poder alcanzar los mejores resultados. Vamos a preguntarle al público, maestro Canteolus, y su merced nos licencia, sus mercedes, ¿cuántas veces a la semana se ubican en parada de Magnus? Tranquilos, si no lo están haciendo, no se preocupen, empezamos hoy a hacerlas.
Y si ya lo hemos estado haciendo, pues mejor. Si no lo hacemos los 7 días de la Magda, pues tranquilo. Si fue uno, pues diga uno. Si no, nada, pues nada. Si fueron 5, 5. Pero vamos a hacer un balance que nos va a servir como un alicertador, un activador de esta práctica sagrada de la parada de Magnus, para que los dos mantras, Raón Gaón, nos hagan posible encontrar los resultados buenos que más adelante vamos a explicar. Adelante, venerable maestro Canteolus. Altísimo venerable maestro Arcolanda, entonces vamos a entrevistar a los presentes. ¿Quién por voluntad propia quiere dar el concepto, quiere dar contesta a esta Maestro, buen pregunta? día. Adelante, maestra. Maestro, yo quería darle esto como un testicierto que si es verdad lo que su merced dice y le doy gratísimas a Dios porque por medio de usted me está hablando y me está recordando que era lo que había olvidado o dejado de hacer que me está afectando tanto a nivel espiritual. Y resulta que sí, yo duré un tiempo haciendo la parada de manos antes de acostarme, cuando me levantaba, en cualquier momento que para mí era libre, me paraba de manos y pues mantralizaba y eso, y yo me sentía muy fuerte y tranquila, o sea, muy bien. Y con, como quien dice, con buena vibra, ¿no? Y ahorita último, pues sí me estaba sintiendo como un poco, y resulta que recordando es porque había dejado la bella costumbre de pararme de manos. No lo hago ni en la mañana ni en la tarde, o sea, no lo volví a hacer, ni una vez al día. Gratísima, maestra Arcolanda. Soy Surizaday. Ay, Surizaday, bendita sea que su merced siempre está ahí activa, mija. Ojalá todos los miembros de este portal pudieran estar activos como su merced. Vamos a darle la oportunidad a otro ser que nos diga o nos quiera confesar su práctica, su experiencia Maestro, para retomar en este punto. Adelante. maestro, un excelente día para su merced, gratísimas por sus conferencias, siempre son bastante útiles, bastante buenas. Maestro, pues en mi caso personal tengo una inquietud, tengo una duda respecto a lo que su merced está explicando. Yo hago normalmente a la semana, pues tengo mi semana organizada de lunes, martes, jueves y viernes, alzo pesas, ¿sí? Y lo que es el miércoles como tal, directamente como el día de hoy, ya practico algo de kickboxing. Esos días yo me paro de manos al finalizar el ejercicio y no tengo ningún inconveniente porque pues la sangre está caliente, es como que el cuerpo está caliente y al pararme de manos la sangre me fluye normalmente. Pero yo dejé de pararme de manos en las noches cuando noté que al pararme de manos, estando el cuerpo frío, sentía una presión en la cabeza y yo decía, pues es raro porque pues uno es vegetariano, uno hace ejercicio 5 días a la semana y pues eso sí como bastante porque pues por las pesas como bastante para uno subir de peso, pero en las noches al pararme de manos siento la presión en la cabeza y no duro por ahí 10 segunditos y ya me toca bajarme porque me pongo rojo y se me brota hasta las venas de la cabeza. Entonces, maestro, quería preguntarle a su merced, ¿uno cómo puede, digamos, solucionar eso? ¿Qué será? De pronto será un problema, no sé, de algo. Gratísima, maestro. Gratísima vuestra merced, mijo. Por favor, preséntese para que el público sepa quién es y de dónde está llamando. Adelante. Maestro, soy Tunjichuel, el hijo de Tunjichevio, el hijo del maestro Tunjichevio, desde Bacatá, el sobrino de Asdofia. Gratísimas. Su merced, ¿qué edad tiene, mijo? 26, maestro, 26. Ah, bueno, mijo. Ya le contesto ahorita cuando oigamos a las personas que van a testificar sobre la práctica o la no práctica de esta importante técnica para avanzar en forma más rápida en todos los aspectos de la vida. Y al final, Gratísimas. con mucho gusto, le contestaré. Listo, maestro, gratísimas, gratísimas. Maestro Cantoluz, por favor, le puede dar la palabra a otro ser. Adelante. Claro que sí. De los presentes, ¿quién quiere dar el porte o hacer o realizar la contesta que se ha planteado en este mosierto? Que lo haga voluntariamente o
o dialogamos con él a ver qué nos puede decir. El venerable Buen día. Sergao Baji. Sí, adelante, adelante. No, pues habla Jibaco, buen día, buen dinero. Excelente saludo a todos. No, pues la verdad que he estado un poco como haciendo otras prácticas y pues no solo, de todas formas, el parado de manos para mí es algo tan vital. Lo de Rabón Gaón, pues la verdad que no lo practico porque no lo sabía, la verdad, bien. O sea, no lo sabía, digamos. Así, entonces, pues bueno, estoy atento ahí a la conferencia para aprenderla. Quería dar un saludo al maestro Arcolanda y pedirle que, bueno, yo después lo llamo para que me atienda, pues simplemente algo personal, ¿no? Estoy ahorita en México y está, o sea, estamos viviendo cosas muy bonitas y simplemente pues quería pedirle alguna orientación, igual también al maestro Canteolus. Entonces, pues solo quería saludar porque hace rato no entro como a las conferencias, entonces pues era simplemente como ese reporte que quería hacer, licencia de pronto, si me salgo un tantico. Solo hasta ahí mi porte, gratísimas, Dios los bendiga. Qué alegría, venerable Jíbaco, alma Jíbaco, volverlo a oír. Bendito sea, saber que está bien y está por las geas mayas o aztecas, que ojalá le siga yendo o llegando muy bien en su vida. Y claro que sí, en la medida en que su merced así lo quiera y pueda, nos estaremos comunicando por vía intervia. Bendito sea. Maestro Cantoluz, por favor, le puedo dar la palabra a otras tres criaturas para seguir el tema. Adelante. Claro que sí, venerable maestro Arcolanda. Venerable Sergao Baji tiene el fono, tiene habilitado el fono. Bueno, entonces el honorable Elber Galeano. ¿Qué nos puede decir al respecto? Si conoce la parada de Magdor, bueno, creo que se nos fue. Buena tarde. ¿Me escuchan? Adelante, adelante. Claro que Sí, sí, le claro que estamos sí, fuerte oyendo. y claro. Fuerte y claro, adelante. ¿Quién nos habla y de dónde? Adelante. Elber Galeano de aquí de Bogotá. Adelante, estimado hermano, le estamos oyendo. Pues yo realmente no hago la parada de Matos, pues no la he hecho nunca porque pues no conocía sobre eso. Yo hago es lo de la runa de los abuelitos, no sé si también se pueda. Y eso es realmente lo que conozco de la parada de Matos. Su merced, ¿qué edad tiene, estimado señor? 55 heliocrones, ¿Y hace cuánto conoce esta sagrada doctrina? más o menos unos 6 años. Ya, pero sí había oído de la parada de Magnus o no había oído algo. Sí, claro, sí, había oído. Lo que pasa es que, o sea, no hago mucha sacrógesis y entonces se me dificulta mucho hacer la parada de matos. Ya, bueno, tranquilo. Lo importante es que empiece haciéndola, así sea por unos segundos, y en la medida en que avance, logrará desarrollar más fortaleza, porque la verdad, la runa de la voluntad más fuerte se llama la parada de Magnus. Como él se quiere fortalecer la voluntad, sepa que la voluntad se forja ahí en los deltoides, en los hombros, en los omoplatos, trapecio, trapezoide. Y cuando uno hace la parada de Magnus, todas esas fibras musculares entran con paquete a laborar. O sea, a irrigar sangre, a viajar energía hacia allá para condensar mayor luz en nuestro cerebro, o sea, en nuestro encéfalo. Tranquilo, empiecen con el tiempo que puedas avanzando, puede ser 10 segunditos, cada día avanza 10 o 5 segundos con el tiempo, en un mes se dar cuenta que 3 minutos es fácil hacerlos. Y gracias por estar ahí, estimado Magdu. Claro que sí, estaremos pendientes también, si su merced así lo estima conveniente, para en una forma más detallada explicarle algunos otros fundaciertos de esta vital práctica. Honesta Inti, estudiante taoísta que no
no hagamos esta sagrada práctica, estamos perdiendo. Es como el que le dieron una beca y no la usa o perdió o va perdiendo el puntaje, va perdiendo la beca, esa persona pierde la conexión con la conciencia muy fácil. Esa práctica la trajeron los maestros Kelium Zeus y Samael a la GEA como un negocio ante los jueces del karma para poder despertar a la gente no solo en los mundos internos, o sea, en la noche, también es para despertarnos en el día, porque son 16 horas de día y 8 de descanso, o 18 horas de día y 6 de reposo. Entonces, menestemos también estar conectados con el despertar diurno para poder conectar con más facilidad el despertar nocturno, porque vuelvo y lo digo, en honor a la verdad, la persona que se pare en las Magdus que eleve los pies hacia arriba y las Magdus o las palmas de las Magdus apoyadas en el piso, esa práctica hace que el cuerpo vital eleve el potencial eléctrico e ingrese en una frecuencia más exacta a recuperar las fuerzas. Entre tanto, se ubica en posición o en postura horizontal, lo que la gente llamábamos reposo o descansar. Es muy, muy diferenciable la experiencia del acostarse sin haber hecho parada de Magnus y acostándose habiendo hecho la parada de Magnus. Cuando pasa de 3 minutos, uno descubre que no menester reposar o dormir las mismas 7 u 8 horas. Que se quiera quedar ahí reposando es otra cosa, pero ya el cuerpo regresa, el cuerpo interno, los cuerpos internos regresan al cuerpo físico y uno descubre que se le quita completamente el sueño y se siente vital, vital. ¿Por qué? Porque uno hizo un acople, una conexión más exacta con la revitalización, que es absorber la energía del vaso. Eso es lo que pasa de noche. Uno absorbe la energía del vaso. El vaso es el pozo. ¿Y cuál es el vaso? Hay una estructura basal y una estructura prostática. En la dama también hay una estructura prostática femenina, no se llama así. Empero, ella también acumula más vitriolus ahí. Y cuando logra hacer la parada de Magnus, va a absorber más energía vitriólica. El varón vamos a absorber más semen del que hay ahí acumulado y la energía vital va a ser superior. Es aplicarse una inyección de hormonas en forma natural. Por eso, por excelencia, la técnica para mutar la energía de un soltero o un casado es pararse en la Magnus. Los emposados que antes de practicar las técnicas de alquimia sagrada nos paramos en la Magnus, sabemos que es mucho más el efecto positivo en las prácticas del sagrado tantra o de la sagrada comunión o de la sagrada alquimia que Dios nos ha dado en estas técnicas de mutacel. Entonces vamos a dar la oportunidad a otros dos maestros Cateolus y proseguimos. Adelante. Claro que sí, venerable maestro Colanda. Bueno, un gusto saludarlo, Daniel López. Honorable Daniel López, ¿tiene posibilidad de dirigirse a través del fono? Mientras que organiza el fono el honorable Daniel López, entonces damos paso también a Baquivelio. Muy buen día, venerable maestro. ¿Me oye bien? Muy bien, maestro. Estamos oyendo fuerte y claro, sí, adelante. Buen día, buen dinero, buena salud a todos los seres. Bueno, maestro, sí, efectivamente, yo trato de pararme de Magnus todas las noches, pero bueno, hay veces que me acuesto un poco tarde y me voy a reposar un poco tarde y me gana la pereza. Pero sí he comprobado lo que dijo el maestro, que, y hasta ahora caigo en cuenta que unos días que estuve en vacaciones fuera de la ciudad, dejé de pararme de Magnus y, y dejé de tener la lucidez que tenía en los sueños, de recordarlos, dejé de reposar bien,
me siento cuando me despierto que no he reposado bien, que no he reposado lo suficiente. Y hasta ahora que el maestro lo mencela, es que asocio eso a, pues, a la falta de la parada de Magnus. Entonces voy a tenerlo muy presente y a seguir nuevamente con la constancia para poder reposar bien y volver a recuperar esa claridad para recordar los sueños. Gratísimas, maestro. Gratísimas a su merced por estar ahí y por testificar de su experiencia o su falta de práctica o su práctica de esta técnica sagrada llamado el pentágono invertido. Adelante, maestro Cantoluz, con el ser que sí. Excelente, honorable Baquivelio. Entonces, quisiéramos de una Eva, una dama, que también nos diera su testicierto, mal llamado testimonio, en este mosierto que pueda intervenir. La honorable Valentina tiene habilitado el foro, ¿puede habilitarlo? Mientras la honorable Valentina lo habilita. Entonces, la que aparece como Afrodita López. Afrodita López. Bueno, no tiene fono, vemos ahí que no tiene. Victoria Espinosa. ¿Tiene habilitado el fono? Me gustaría, sí. Sí, Sí lo tiene. maestro, buen Adelante. día. Buen día, Adelante. maestro. Adelante, se oye muy bien. Adelante. Buen día, maestro. Bueno, mi aporte es de verdad que he dejado las prácticas. Bueno, ya conozco la doctrina 10 años. Primero sí, cuando era soltera, pues practicaba la parada de Magnus, todo. Y entonces ya, bueno, la familia, el trabajo y la salud que se me complicó último, ya no puedo hacer ejercicio, se me hinchan las piernas y, y ya no puedo hacer mucho trajín y eso es lo que me ha complicado en estos últimos tiempos, que ya no estoy haciendo los acrojes. Hasta ahí, maestro, de verdad, pésimo mi aporte, pero es mi verdad. Tranquila, madre, no es pésimo, es que la verdad también es una forma de doctrinar a las almas para que veamos como espejo eventos que nosotros mismos o quizás otras personas hayan tenido y que nos sirven para no recurrir en el error y para seguir fortaleciendo la buena práctica, que es la clave del progreso. Maestro Cantioluz, ya terminamos los seres que se pidieron, pero a mí me gustaría que su merced testificara algo o qué opinión tiene como antiguo estudiante gnóstico junto con su posa de esta sagrada técnica de el macho cabrío Azazel. Adelante. Actitud, venerable maestro. El maestro Samael Aubeor habló de varios caminos del ascenso de la energía y hablaba de el camino de la espiral ascendente y el camino de la vertical ascendente. Entonces, es obvio que los maestros han develado todos estos misterios y que lo más importante en estos procesos que tiene que ver con la parada de Magnus tiene que ver mucho la energía que tenemos. Y hay que saber que estas fuerzas energéticas o energéticas, alguien de pronto pudiera decir, porque tenemos la experiencia de varios amigos que dicen que les da miedo pararse de Magnus porque sienten que la sangre se le va al cerebro. Eso es una forma figurada de decirlo y a veces se tensionan los músculos de la frente, del cuello. Y bueno, entonces resulta que uno de los amigos tuvo una cirugía muy delicada que tenía que ver con aneurisma y
era una cirugía de vida o muerte. Esa cirugía de 100 personas fallecían 99 o 99. Y la que quedaba lisiada. Y esa persona fue atendida por los maestros y ellos le dijeron que no iba a morir, que iba a estar muy bien, iban a estar en las magdus de los médicos. Fue una experiencia que tuve directa, que viví, y efectivamente la persona inclusive tenía una conferencia a nivel internacional, es un científico, y tenía una conferencia internacional en el Brasil eh, que iba a dar a los 8 días. Obviamente ese aneurisma de un modo cierto a otro apareció y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de forma rápida. Le decían que más o más al mes de pronto pudiera hacer esa labor mientras lo observaban los neurólogos. ¿Qué sucedió? Cuando los maestros dijeron, estamos en el magdus de los médicos y va a salir muy bien, a esta criatura se le presentó algo muy extraordinario, porque él inmediatamente fue intervenido, él se levantó y con más poder cognitivo. Él decía que él estaba aprendiendo portugués, pero que no era tan fluido y que de un momento a otro sintió una fluidez tremenda. Al tercer día lo intervino, lo visitó o visitó al neurólogo y él le dijo que había pasado un efecto extraño en el cerebro, un efecto que él llama perfusión, donde la sangre tocó algo de las neuronas, pero no generó efecto negativo, sino al contrario, avivó las neuronas y el nivel cognitivo, o sea, había sucedido una especie de milagro, aunque decía que eso estaba en investigación, los efectos que podemos generar a nivel cerebral, con lo que es eso conocido como la perfusión, que es algo de sangre o de energía que tocan las neuronas. El señor perfectamente a los 8 días estaba en el Brasil y asombró con la conferencia que dio y fue un testimonio que tuvimos con él. Mantiene eternamente agradecido. Es una persona común, una persona muy preparada a nivel del mundo. Ha sido una persona que también ha pertenecido cuando existía Telecom, era de las gerencias de Telecom. Entonces, él decía que algo sospechaba con eso de la parada de Magnus. De hecho, en lo que hemos estudiado, sabemos que Albert Einstein duraba mucho tiempo parada de Magnus. Y es conocido por la humanidad que tenemos el cerebro nuevecito, porque las neuronas, si usáramos el 10% de las neuronas, pues estaríamos a la altura de Einstein. Einstein desarrolló el 10%. ¿Qué hace este efecto de parada de Magnus? Existe algo que hay que comprender bien. Las energías van ascendiendo, pero nadie puede garantizar que una persona, porque se imagine que la energía subió hasta el 7º chakra, le ascendió. De hecho, se ha hablado que los indios pieles rojas lograron ascender la energía hasta el 3er chakra, y eso les dio méritos para que despertaran la capacidad de la maquinaria agrícola. Y se ha hablado a través de las existencias seres que han logrado elevar su energía. Cuando una persona eleva la energía al 4º, 5º chakra, ya es un sabio con facultades muy despiertas. Obviamente, cuando estuvimos en la gnosis, supimos de la diferencia de ascender la energía a través de las iglesias, de los plexos y chakras. Pero bien dicho por el maestro Kelium Zeus, venerable maestro Kelium Zeus, él dijo que la naturaleza al Targado se encargaba de no permitir subir energías negativas o densas, porque
uno puede entregarle la técnica de mutación a un borracho y imagínese una energía tan densa y pesada, pues esa energía no va a subir. La energía tiene una característica, o sea, todo lo que es energía tiene una característica y se menester en una sustancia más volátil, más acuosa, para que se pueda evaporar. De hecho, la energía que producimos, energía sexual, y la sangre es muy densa en los seres humanos, en la forma de alimentarse. Samael Weor hablaba de algo conocido como la perla seminal. Y hay unas pinturas muy antiguas que la reveló en el siglo pasado Jofra, pero esas eran pinturas muy antiguas, donde presentaba lo que era la gran constelación o constelación de Pan o de Cáncer, lo que llaman Páncer o Cáncer. Esa constelación, que es la constelación de la perla, justamente los únicos que no sufren cargando una perla son los cancerinos. Otra persona que quiera usar una perla, pues le toca sufrir muchas lágrimas. Es un secreto que eso tiene. Entonces hay personas que por ignorancia cargan la perla y empiezan a sufrir como nazarenos. Bueno, pero ese no es el sufrimiento de un nazareno, de pronto el sufrimiento del mundo. Entonces, la constelación de Cáncer tiene que ver con el alma, tiene que ver con las aguas de la vida, con el segundo chakra, las energías sexuales. Y por eso, en esa constelación se habla del venerable maestro Samael Weor de la perla seminal. Y ahí se ve un escarabajo queriendo tomar una perla. Ese es un asunto que es bien interesante porque dentro de la sabiduría, toda la gente, digamos, los gnósticos buscaban el escarabajo y pensaban que el escarabajo les iba a dar algún secreto, algún aspecto, y lo miraban los colores, le miraban absolutamente todo, trataban de morfolizar la sabiduría. Y si uno se pone a observar, vamos a dejar eso bien claro en este mosierto. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a ver lo siguiente. El escarabajo siempre ha sido vamos a ver si de pronto ya lo estamos viendo. Observen el escarabajo, este es el símbolo de Pan. Y observen aquí el escarabajo, tratando de coger una perla. Y ahí vemos la costra, la concha de mar con su perla. Este es el símbolo de Pan de Cáncer, del cangrejo, del símbolo del alma. Y entonces, este es un símbolo egipcio y precisamente es cara abajo que tomamos la perla seminal. Es decir, esa energía seminal, esas aguas, debe ser como una perla. En el hombre común y corriente, eso es una energía amarillesca que que huele inmundo y es una energía que es densa. Es como energía densa, va hacia abajo. ¿Qué tenemos que producir? En los secretos que entregan a través de los siglos, en esta sabiduría, 12 sabidurías que tienen que ver con la constelación, por ejemplo, en este caso de Pan. ¿Qué teníamos que producir? Una energía seminal pura, limpia, perla seminal, como la perla. Esa perla que se haga sutil, que se construye con base en qué? En buen comportamiento, buena alimentación, en desintoxicarse el cuerpo, en tonificar con el sacrógesis y también desintoxicarse en todo tipo de alimentación. Es decir, para que se produzca una perfecta energía seminal como la perla, se menesta que nuestro plasma sanguíneo tenga los nutrientes y las combinaceles y la disertacel, el aire, o sea, el oxígeno, los pensamientos y emociones alineados de forma positiva, porque sabemos que unos
unas emociones positivas producen dopamina, serotonina, oxitocina, mientras que el estrés, la amargura, la depresión puede producir cortisona, adrenalina y venenos al cuerpo que envenenan esa sangre y ese plasma sanguíneo que es en últimas quien produce todas las energías del cuerpo. O sea, el plasma sanguíneo construye la sangre y construye la energía sexual. Entonces, ¿qué le estamos dando al cuerpo a nivel físico, psíquico y espiritual para en últimas producir una buena energía? Entonces, esa energía no asciende hasta donde queremos, porque quisiéramos que ascendiera hasta la coronilla, el que la asciende hasta la coronilla de forma efectiva, excelente, pero mientras tanto todos estamos alicertando primero y segundo chakra, sí mucho, ayudándonos al cuerpo físico y al cuerpo vital, y en la medida que elaboremos, pues la energía va a poder subir y ir abriendo los campos internos. La realidad es esa y por eso es que la labor es muy ardua, la labor es continua, la labor es, estamos cultivándonos, porque ¿quién es el que se favorece con buenos pensamientos, o con buen pensar, con pensacierto, con emociones o emoceles? ¿Quién le conviene la buena licertacel, el buen reposo? Y la parada de Magnus puede auspiciar esa labor. Ahora, como soltero, podemos aspirar a la, ahí mismo lo dice, aspirar por la espiral, pero como imposados podemos, de pronto, si tenemos mérito y la energía es pura, a la vertical. Yo sé que me entiende el venerable maestro Arcolanda lo que trato de decir entre palabras. Entonces, es muy importante saber que esa parada de Magnus va a tener verdaderos objetivos, va a ser muy efectiva en la medida que cada día estemos más con la doctrina, y no porque la doctrina sea algo que nos obligue o sea algo que tengamos que cumplir o sea fanatismo, no, es que en la medida que sigamos esa doctrina, la apliquemos por decisión propia, por acción efectiva, es que vamos a lograr ascender esta montaña, esas 3 montañas que habla Samael Weor, pero esta montaña primera que muchos la están reborriendo. La primera montaña física la están reborriendo algunos y fortalecen el cuerpo físico y se hacen muy templógenos y se hacen muy bien palmidos, pero como le digo, es la primera porcel. Por eso es que la parada de Magnus era uno de los grandes secretos que se entregaba en las herméticas, en las escuelas herméticas de Samael Weor, y que ahora los maestros han revelado al mundo. Por eso a la gente se le parece como tan común, como todo el mundo sabe que es pararse de Magnus. Entonces, pararse de Magnus. Pero vuestras mercedes no saben cuánto costó tener ese secreto antes. Gratísimo al venerable maestro y licencia y lo dispendioso que fui en este concierto. Excelente, venerable maestro Cantoluz, gratísimas por sus muy importantes portes y también por la gráfica. Precisa Inti, queríamos enseñarles a sus mercedes en este día Ay, qué que en el mocierto, en que una criatura o una persona entiende la doctrina y la practica, el resultado es éxito. No hay otra, es éxito. Pero esa palabra éxito o esa acción llamada éxito está asociado precisamente a esa fuerza de la excitación, o sea, del mover la plataforma más contundentemente poderosa de todas las energías juntas, llamadas la energía creadora o la energía sexual. Cuando se tiene conciencia sobre lo grande y lo valiosa que es la energía psicosexual y la energía seminal, descubrimos por qué ahí está el verdadero significado del bautismo
o el bautizo que Jesús Cristo enseñó en ser cubierto, inmerso en las aguas de la vida. El río Jordán, o sea, el río Jordán. Jordán es el poder del guerrero, significa Jordán, el poder del soldado de Cristo. Allí, por inmersión, se hace el bautizo. Cuando uno eleva su energía psicosexual y su energía sexual, que son diferentes pero conectadas, se inunda o se inmerse o se sumerge en esa agua de vida y el resultado es Cristo en nosotros. Allí estamos aceptando a Cristo verdadera Inti en todo nuestro organismo. Por eso es un acto egoísta decir aceptar solo a Cristo en el corazón. Jamás llegará Cristo al corazón si no lo hemos aceptado ahí en el templo de la Creacel. Entonces, una dama me preguntaba por vía interna que cuál era la próstata de la mujer o de la Eva para que parándose en las manos ella pueda aprovechar sus glándulas de Bartolini, sus glándulas de impulso de la energía vitriólica. Las glándulas prostáticas en la Eva se llaman las glándulas de Skene o Skin, o Skinny, como también se le dice. Estas glándulas son las que bombean el vitriolus en una Eva y le capacitan su fuerza para crear más. Y se encuentran precisamente ahí, al lado y lado de la estructura sagrada vulvar de una dama o una Eva. En la parada de Magnus entran esos puntos a activarse y por eso se conecta el pensamiento o el pensacierto, el senticierto y la acción. La acción o la axel es la parada de Magnus. El pensacierto es la visualización de la energía subiendo desde las gónadas hasta el cerebro. Óigase bien. Y el senticierto es que nosotros debemos activar la emotividad positiva de esa sexualidad en nosotros en ese instante. Una dama en la etapa de la fertilidad tiene toda la fuerza vital unida diciendo qué hacemos, qué tenemos que hacer. Ahí está el hada madrina levantando su vara para decir, tengo el poder, diga qué vamos a construir. Por eso, en la etapa de la fertilidad, las vibraceles positivas del sagrado, de la sagrada vara femenina llamada la clitorial, es impulsada por las glándulas de Skene o Skin para hacer que se auscierte el producto llamado vitriolus, que significa luz vítrea o luz cristalina. Cuando una dama es casta, se esfuerza por ser esposa de un solo varón. Cuando una dama es casta y se esfuerza por no perder esa energía genévida. Cuando una dama es casta y hace la parada de Magnus antes de acostarse, sube el vitriolus con más facilidad a su cerebro, a su encéfalo, y se convierte en una luminada o una iluminada o una luminaria, o sea, una paladina de esta sagrada doctrina. Entonces, para concluir con terminar esta plática del Rahón Gaón, pasamos a la siguiente fase de esta conferencia o de este diálogo, que es que ya habiendo preparado el lecho de reposo, o sea, la cama de la gente o nuestra, habiendo hecho la parada de Magnus, ojalá mínimo 3 minutos, que es donde se conecta la potencia superior de una glándula que también existe en el cerebro y que se llama la glándula lamna. Está ahí en toda la mitad del cerebro, entre la glándula pineal y la hipófisis, ahí se encuentra. Es una interfase, se llama la glándula de los sacros despiertos. Esa glándula lamna, cuando la persona hace o hacemos parada de Magnus, se activa, limpia la parada de Magnus el pulmón, como ya se explicó, mejora la vista en la persona, mejora la circulación, pero en este caso vamos a explicar lo que preguntó el joven.
¿Por qué a veces cuando se para en la Magnus duele la cabeza? Ojo y oído a esto. Nunca tiene por qué doler la cabeza en parada de Magnus. Cuando esto sucede es porque lo estamos haciendo incorrectamente. ¿Por qué? O vamos a explicar la diferencia. Cuando una persona se para en la Magnus, lo primero que debe hacer es vaciar el pulmón. Eso se explicó hace mucho tiempo, pero se requiere que lo volvamos a explicar. Uno primero vacía el pulmón, o sea, expulsa el aire que tenía dentro del pulmón para sacar el tamas respiratorio que ya se explicó, o sea, el aire más sucio que está abajo del pulmón y que cuando uno se invierte, lo más denso baja por gravedad, o sea, se invierte el proceso. Cuando uno está de pie con la cabeza hacia arriba, lo más denso baja al fondo del pulmón y ahí se acumula tapando los chakras del recuerdo o de la conciencia interna. Pero cuando uno se invierte, pues se convierte la fuerza de gravedad en una forma, en un herracierto, en una herramienta que ayuda a que esa densidad salga por la boca, sea expulsada en la forma de respirar. Por eso, en la parada de Magnus, lo primero que uno va a hacer es vaciar el pulmón. Vaciarlo, que se demoró 3 veces para vaciarlo, o sea, 3 respiraciones para sacarlo, hágalo tranquilo. Y no tiene por qué sentir sofoco respiratorio. Si siente sofoco respiratorio, no lo está haciendo bien. Cuando su merced ya siente relajada la respiración, los pulmones, toda la caja torácica está moviéndose a un nivel que cómoda, Inti, su merced no esté sufriendo y que su cerebro por ningún motivo debe sentir dolor, por ningún motivo. Cuando su merced se relaja bien, respira bien, relaja, exhalando el aire como se explicó, primero se limpia el pulmón, luego se empieza a inhalar despacio. No se precipite a tomar el aire y a vocalizar como en una forma acelerada, amsa, 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 porque eso es un error. Entre más despacio lo haga, con más concentración lo hagamos, el efecto es mucho más positivo y uno se siente pleno. Cuando uno se conecta bien con esa práctica, siente hasta excitación genital, no porque tenga que estar pensando en ninguna situación, no señores, es una conexión que hay con la espina al chakra raíz y sexo, corazón y cerebro se conectan y es una experiencia muy bonita, sagrada y hermosa. Ahí nace un bautizo para el soltero y para el esposado en la parada de Magnus. La otra forma es que si la persona, como inhalamos, tomamos el aire por la nariz, lo vamos a retener. Cuando su merced lo retenga, su merced baje el aire al pulmón inferior, o sea, al diafragma. Óyase bien, llévelo hasta allá y descubrirá que tiene más resistencia y la cabeza está tranquila, el reflujo sanguíneo en la cabeza no tiene por qué estar haciendo una presión aumentada para nada. Cuando su merced retiene es que la energía más se eleva. Cuando uno retiene el aire para que lo biporte, el aire es uno de los biportadores o los impulsores de la energía. Entonces retiene y cuando está reteniendo es que visualiza el chakra, vocaliza la letra, sea mental inti o el simbre del ser que quiere vocalizar. Y cuando lo haya hecho 7 veces, son 7 impulsos diafragmáticos, o sea, su merced aprieta los esfínteres 7 veces en cada vocal, cada respiración. Empiece con 1 vez, con 2 veces, está bien. Ya cuando uno tiene un poquito más de práctica, lo hace 7 veces por cada chakra y siente la diferencia a cuando estábamos empezando, cuando empezamos a hacer esta práctica, cuando éramos, digamos, principiantes, después de 38 heliocrones la diferencia se ve mucha, pero la diferencia empieza a verse muy rápido cuando se corrigen los errores y se ven los beneficios a caudal, o sea, a mayor nivel. Cuando su merced exhala el aire por la boca, lo está exhalando, lo exhala más rápido, porque hay una presión aumentada ahí. Pero no de una sola bocanada expulsarlo, no. También expúlselo en una forma progresiva, pero moderada y equilibrada. O sea, no debe ser una explosión, no. Debe ser regulada. Asimismo en la castidad. Es un patrón de control, de calma, de relax dentro de una tencel o una tensión. Entonces, así se corrige
esa presión que a veces la gente dice sentir que le duele la cabeza. Hágalo así mismo y descubrirá que el cambio es muy citable. Bueno, ahora vamos a la segunda porcel o a la última porcel de este diálogo, y es que cuando uno se acostó a reposar, fíjese bien, antes de reposar, hay una preparatoria que en otras conferencias ya se indicaron que se debe hacer antes de ingresar al reposo. Empero es muy, pero muy clave, fíjese bien, que su merced no tenga presiones ni sobre el intestino ni sobre los genitales. Y mire lo que les voy a contar, porque por errores que cometí en el pasado, cuando se corrigieron, empezamos a ver los cambios. Mire, así como la dama tiene una fertilidad, el varón también la tenemos. Y eso se percibe porque en la managda hay más erección matutina o matinal, como queramos llamarle, al amanecer. Hay más erección en el varón. ¿Qué sucede? En esas épocas que uno empieza a mirar, tienen mucho que ver con la luna creciente. O sea, la luna influye en el erotismo o en la fertilidad, en la potencia sexual del varón y de la dama. ¿Y qué sucede? Cuando la dama está sincronizada con la naturaleza, la etapa de ovulación está en la luna creciente. Cuando el varón estamos sincronizados con la naturaleza, o sea, estamos violando menos la conciencia, ¿qué pasa? La fertilidad también está cuando hay luna creciente. O sea, hay más fuerza. Entonces, en esa época, procure usar una ropa muy holgada, y si es una cosa emergente, es mejor que no use ropa, no la use para reposar, para que su merced tenga libre de presiones extras los genitales, porque si hay algo que esté presionando, se genera un sobreestímulo que pone en riesgo la alberca o la piscina de vida o el pozo de la vida, o sea, las aguas de la vida que están allí acumuladas o que se estén acumulando allí. No es recomendable dormir todo el tiempo o reposar todo el tiempo en desnudo, no. Pero si se presenta una época de riesgo como esa, que es una época excelente, de grandes oportunidades para crecer, pero si la persona no sabe manejar eso, es mejor que quite las tensiones extras para evitar accidentes. Lo que llaman sueños raros o poluciones nocturnas, sueños eróticos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Esto va a hacer que el reposo sea como su siempre lo dice. Volvemos al pozo y tomamos agua y vamos a levantarnos con mucha más vitalidad, con más salud, con más abundancia en la energía del dinero, o sea, en el poder adquisitivo, con mejores emociones o emociones, con pensaciertos más limpios y más positivos. Son puntos claves. A mayor caudal de energía limpia, mayor limpieza en todos los otros aspectos de nuestras vidas. Cuando ya nos reposamos, nos vamos a reposar, cerciorémonos que la cabeza queda hacia el norte, al norte magnético, no al norte geográfico, sino al norte magnético. Usamos la guía de norte, lo que llaman la brújula, y miramos hacia dónde está el verdadero norte magnético, y eso va a ser una pauta muy, muy importante, porque ahí vamos a saber la diferencia de las corrientes geofísicas que la madre Gea nos permite o nos da y las que inconscientemente la humanidad toma para dormir a cualquier lugar de la Tierra. Por eso el lugar más propicio es el norte magnético, que está ubicado cerca a la zona central entre el oriente geográfico, o sea, por donde sale el sol, y el norte geográfico, que es, uno se ubica con el brazo derecho extendido hacia donde sale el sol, ese es el oriente. Entonces el pecho y la frente quedarían hacia el norte geográfico, ese es el norte geográfico. En la mitad de ese triángulo está el norte magnético. Pueden mirarlo en la guía de norte y confirmar estas palabras. Cuando uno reposa hacia allá, óigase bien, uno hace el giro, se llama el giro de estrógiro en el caso del varón, o el giro levógiro en el caso de la dama. Es que uno gira cerrando, óigase bien. Entonces en la noche uno cierra, protege el campo magnético,
las aguas de la vida y va a ser más casta o más casto. El varón gira a la derecha, la dama gira a la izquierda cuando reposa. O sea, la dama se acuesta con el hombro derecho hacia el colchón o hacia abajo, y el varón nos acostamos a reposar con el hombro izquierdo hacia abajo. Los hombres giramos a la derecha y las damas giran a la izquierda. Es el giro yin y yang para que la energía se catalice en forma positiva. Esto es clave. Empero, no dijimos que antes de acostarnos a reposar debemos hacer la oración. Debe uno orar también ahí en el lecho de reposo, encomendarse al Padre y a la Madre Divina para que nos protejan, nos cuiden y podamos hacer un reposo cumpliendo su voluntad. Que seamos obedientes a sus sacros mandatos, a su sacra voluntad. Y ellos están ahí guiándonos. ¿Qué sucede? Después de que uno oró, se acuesta en la forma como ya se explicó, el varón del lado del hombro izquierdo hacia abajo. En la noche uno hace un giro cerrando, protegiendo sus aguas. La dama abre. ¿Y por qué la dama abre y protege sus aguas? Es abriendo. Esa es la polaridad de ella. Ella protege sus aguas abriendo. Por eso la Eva abre, el varón cierra. La Eva, para nacer el hijo, tiene que abrir sus piernas y el niño sale o nace. Lo mismo pasa en este caso. Ella tiene que abrirse y su energía fluye como es. O sea, da a luz. Cuando la persona ya se acostó, tiene su cobijita limpia, su almohadita que le cubra la zona de las sienes hasta el hombro, que no vaya a quedar la cabeza inclinada hacia un lado ni hacia otro. Esa línea recta de la cabeza, como si estuviéramos verticales o de pie, ayuda a que uno tenga más memoria o más recuerdo. Empero hay un punto que voy a ser enfático en eso. Cuando uno se acuesta a reposar, debe tener conciencia de la forma como respira los últimos minutos o segundos antes de doblarse o dormirse. Hágalo tomando el aire por la nariz, reténgalo un poquito, luego exhala por la boca y descubrirá que tenemos más conexión con la conciencia. En ese reposo, óigase bien, en el reposo, uno mantraliza el mantra Raón Gaón al reposarse. Si tiene el sentido, la memoria o la doctrina habla a su alma, que Ilium Zeus, la tenemos, la oímos. El maestro mandaba o nos enseñó que 33 días seguidos genera un cambio sustancial en cualquier persona, por mala o buena que sea, que lo va a ayudar o nos va a ayudar a alcanzar las metas que tenemos a un mayor nivel. Entonces, cuando uno se acuesta a reposar, óyase bien, los últimos pensaciertos o pensamientos influyen demasiado en lo que vamos a vivir interna o intervia inti. Por eso hay que pensar en lo mejor, no en lo peor, no en lo más feo que nos sucedió, sino en lo mejor, para proaccionar lo mejor en ese viaje que vamos a ir hacia el mundo interno. En la madrugada, tan pronto regresemos al cuerpo físico, debemos mirar en qué postura está el cuerpo físico. Revisémosla sin movernos, sin mover, sobre todo evitar mover la espalda, muy quieta la espaldita, y vamos a mirar en qué postura amanecimos. Si amaneció el varón con el hombro derecho hacia abajo, hizo un buen cierre y la fuerza de la castidad está en esa persona o en ese varón. ¿Y qué sucede? Empezamos a pronunciar el mantra Raum, Gaum. Y si su merced tiene el recuerdo de la última experiencia que tuvo, o sea, la última fase del sueño que tuvo, lo que vio, lo que oyó, lo que sintió, conéctese y descubrirá que uno puede descifrar el sueño que tuvo, conectarse con él y entenderlo de la forma más fácil. Decía el maestro, la forma más fácil para que interpreten sus sueños. Empiezan a pronunciar el mantra Raón Gaón y se conectan con el último pensamiento o recuerdo que tienen o tenemos de lo que pasó en esa experiencia, y se conecta inclusive la ve mucho más rápido en pocos segundos y entiende qué significa. Y si no la entiende, en ese instante es el más propicio para que le pidamos a la Madre Divina, o sea, al Mahatma que tenemos develado,
y al padre intervio, o sea, al maestro que tenemos de lado, que nos expliquen o nos den la claridad sobre eso que vivimos. Esta es la clave del mantra Raon Gaon. Hacer posible que se conecte el maestro con la esposa o con la posa que es el Mahatma, o sea, la madre divina, para que nazca el hijo, que es la sabiduría, que es el dragón intervio. Hasta aquí nuestras palabras, estimados hermanos, que le saquen el mejor provecho a esta bendita práctica y puedan testificar también el despertar que su real ser o sus padres intervios nos están dando para testificarle al mundo. Paz y luz, paz inverencial. Maestro Canteoluz. Muy bien, maestro. Ya habilité el fono. Gratitud Maestro, venerable maestro Arcolanda. ¿Sí? ¿Me está oyendo, maestro? fuerte y claro, adelante. Muy bien. Muy bien. Gratitud venerable maestro Arcolanda y a los de las salas, si alguno tiene una pregunta o alguno le quedó claro, es el cierto el momento para decirlo. O si quiere Maestro, dar un portal. licencia Adelante. maestro. Sí, respecto a la parada Magnus, entonces lo que entendí, si entendí bien, hay que pararse respirando bien, con el tema de los pulmones, hacerlo mucho más despacio para pararse correctamente, ¿sí? Es que no lo entendí bien el tema de la parada para que no haya como esa presión en la cabeza. Sí, mijo, relaje la respiración, o sea, su merced puede hacer hasta retener del aire, pero no tiene que hacer presión excesiva. Relaje el pulmón, relaje la respiración para que el resultado sea lo que se busca, que es mutar la energía y no a acumular el flujo mayor de sangre en la cabeza. Cuando uno respira adecuadamente, relajadamente, la cabeza no se carga de tanta sangre porque la sangre se distribuye en una forma equilibrada en todo el cuerpo. Esa es la contesta, amigo. Gratísimas, maestro, gratísimas. Bueno, si Pero maestro, alguno, vamos a oír sí. a dos personas más que nos digan qué entendieron de la práctica y el objetivo por la cual se hace. Y cerramos con una, con una oración del venerable maestro. Adelante. Claro que sí. Entonces, de los presentes, ¿quién de forma voluntaria quiere dar un porte o si tiene alguna inquietud? Es el cierto para realizarla. Maestro, una consultita. Bueno, Adelante, vale. entendí que esto son muy buenas las prácticas para hacer una buena respiración y bueno, en mi caso también dejé de hacer la parada de Magnus porque tengo una sinusitis. No sé si es que me podría ayudar para poder tener una buena respiración, un consejito, maestro. Madre, la mejor forma de curar la sinusitis es ir al mar y permitir que el agua le haga un lavado a los senos paranasales, a los cornetes, a los orificios nasales y descubrirá que el agua de mar es potencial y milagrosa para cualquier persona que tenga problemas de esa área. Adelante, maestro Cantor. Gracias, maestro. A vuestra merced, gratitud. Entonces, otro ser que quiere intervenir para ya finalizar la labor del día de hoy. De los presentes, un varón o una dama. La Mahatma. Vamos a preguntarle, maestro Bien, Cantoruz, al adelante, maestro adelante. Arzú, el que está en la sala, a ver si él pudo oír y qué entendió de la práctica y cuál es su objetivo. Adelante. Adelante, sí. Maestro, licencia, ahí en el chat hay una pregunta gratísima. Ya vamos a ver el chat, a ver qué pregunta tenemos.
Entonces vamos. Bueno, maestro, vamos a mirar las preguntas que tenemos en el chat. Maestro, Adelante. buen día. Misimbre Hazaret de Perú. Buena la conferencia, gratísimas por las enseñanzas. Buen día. ¿El mantra se puede redecir mental inti o cuántas veces se debe redecir? Ahí dice repetir, pero nos decimos redecir. Sí, se puede redecir verbal inti las veces que quiera y seguirlo haciendo mental inti las veces que quiera. Es la plataforma de salida y de llegada para tener una buena memoria o recuerdo de lo que pasó. En una conferencia más adelante podemos hablar cómo se hace para aprovechar estas fuerzas o esas corrientes para recordar las vidas pasadas, porque vamos a testificar de eso. Mire, la práctica hacia el maestro. Hay personas que dicen, maestro, yo nunca he podido saber, me toca que los maestros me digan mis retornos, pero es que no se han atrevido a hacer las prácticas. El que se atreve alcanza, porque el padre y la madre quieren que su hijo se eduque y la práctica hace al más diestro, o sea, al maestro, y por eso menestemos buscar comprobar la doctrina y no solo creerla. Hasta ahí nuestra contesta, maestro, adelante. Muy amable, venerable maestro. Y entonces, de los presentes, vamos entonces a la última pregunta, la última intervención. Si hay alguno Buen día, que... Sí, adelante, maestro. gratitud. Buen día lunar para todos los seres presentes. Mi simbre es Maestro Arzúdel y el porte con respecto a lo que se estuvo hablando en la conferencia, de lo que alcancé a oír. En la para de Magdus es muy importante la Duracell. Uno inicia con un tiempo al comienzo, mientras uno tiene la fuerza, con unos segundos. Iniciar intido iniciada con 30 segundos, 1 minuto. Y así uno va aucertando hasta llegar a los 3 minutos. Ya después de los 3 minutos empieza otra etapa, otro ciclo donde uno si puede llegar a los 5, sería fabuloso, ideal, donde uno mantraliza los seres, donde uno los llama. Y el mantra que entregó el maestro Arculanda es muy, muy valioso porque nos permite a través de Raom conectarnos y antes de ir a reposar que sea un viaje astral consciente. Muchas veces, y también lo digo, me acuesto tan agotado pasado las 9:30 de la noche, 10 pasadas de la noche, y ya a las 4 me toca estar en pie, y aunque son solo 6 horas de reposo, cuando no hago esa parada de Magdus, me cuesta mucho recordar lo que soñé, lo que vi o dónde estuve. Por ejemplo, esta mañana cuando me levanté, recordaba que algo me habían dicho, algo me habían dado, y a los pocos segundos fue algo tan instantáneo, ya no recordé qué era lo que me habían dicho. Intenté recordar, buscar qué era, haberlo escrito, haberlo plasmado, pero no me volví a acordar qué era lo que había ocurrido. Entonces, eso es muy importante, uno poder como tener esa conciencia de cuando uno reposar, a qué costado, hacia dónde uno se acuesta. Generalmente yo me acuesto hacia el hombro izquierdo y ahí me quedo reposado y a la manaida me levanto al otro lado, es decir, hacia el hombro derecho. A veces únicamente me acuesto mirando al horizonte, oyendo la hipnopedia, cuando el maestro Kelly me empieza a explicar cuando viaja, hace la cuenta regresiva y sale el cuerpo, también esa práctica ayuda mucho, el oír la hipnopedia, tanto al acostarse, la lunar, como al levantarse. Entonces, ese es el porte. Gratitud. Gratísimas a vuestra merced. Vamos a dar entonces ahora sí cierre a la conferencia y un varón o ya como inició un varón o una dama que pueda terminar con una oración o una oración. Son tan amables. Maestro, ahí en la sala se encuentra el maestro Juan Simel, ¿cierto? Vamos a saludar al maestro Juan Simel y a oírle a él en su experiencia como médico
y como estudiante, como practicante y maestro de esta Sagrada Doctrina, de este aspecto que hoy se tocó, ¿qué testicierto nos puede dar su merced, maestro Guasimel? Adelante. Buen día, buen dinero, buena salud. Sí, maestro, le estamos oyendo. Se Adelante. oye bien. Bien, me encuentro aquí en la calle, pero he oído por partes la parada de Magnus, indudable que es una de las mejores prácticas para mejorar el flujo sanguíneo cerebral, pues permite que llegue sangre a zonas del cerebro donde por acción de la gravedad en forma habitual no llega. Entonces, es una de las mejores prácticas, puesto que además sabemos por medicina que muchas de las enfermedades o enfermedades se producen por deficiente flujo de sangre, como es el caso de varias de las demencias seniles, como la tipo Alzheimer y otras. Sabemos que la sangre lleva oxígeno, pues en la sangre viaja el oxígeno y pues al hacer esta práctica también mejora la oxigenación cerebral, mejorando pues todas las funciones del cerebro, principalmente esas funciones que están en la parte superior en la parte alta del cráneo, donde por acción de la gravedad dificulta que llegue más el flujo de sangre. Así que pues en este sentido es una práctica excelente y aunada más a al poder del verbo, a estas zonas que hace vibrar el mantra Raón Gabón, pues lo convierte en una excelente práctica. Así que gratísimas, maestro, por rebordarnos y por ponernos en actividad para que los que estamos también por acá en las ciudades, pues nos contonicemos con esas enseñanzas de los venerables maestros Kelen Zeus, Induceos y Samael Joat, y vibremos, nos contonicemos con ellos y con la sacra mutación de energía. Así que gratitud, venerable maestro. A su merced, venerable maestro Guasimel, también agradecer al maestro, a todos los que siguieron presentes y que activamente informaron por ser de este diálogo. Al maestro Canteoluz, a su esposa, la maestra Ulmigen, a la maestra Barribalcer, en el siempre nuestros venerables maestres Jacqueline Zeus, Induceus y Samael Jabator Beor, les bendecimos y ojalá sigan teniendo la fuerza espiritual para apoyar esta sagrada causa. En el día de Managda le comunico a la maestra Barribalcer que no puedo estar en la conferencia a las 4:30 de la tarde como habitualmente lo hacemos. Le voy a pedir el favor que me posfeche la conferencia para el día viernes, o sea, para dentro de 2 días, y con mucho gusto le ayudaré o seguiré ayudando. A todos los invitamos también para que sigan contonizados. El próximo viernes 4:30 estaremos presentes y activos en esta sagrada familia, tu sacra sexualidad. Paz y luz, paz inverencial. Adelante, maestro Cantoluz. Gratitud. Sí, de pronto en el chat había alguien que decía en qué cierto se debe pronunciar el mantra Raón Gaon y cada cuánto, decía alguien. Pero es bueno. Ya les contesté por el chat, maestro. Ya lo contesté Sí, sí. escrito. Exacto. Sí, intrínsecamente ya estaba la contesta. Bueno, muy amables a todos. Entonces, ahora sí, un varón o una Eva que nos quiera realizar la oración final. Sola 21, sola 21. Mire,
Hace unos días nos preguntaron que dónde se podía conseguir el agua de mar, que es una plataforma muy, pero muy saludable. Ahí en el portal hay un ser que se ofrece a venderla. Yo he adquirido esa agua para mi consumo. Excelente. También los que quieran pueden adquirirla y grabar o escribir el teléfono, el número telefónico de él, el venerable Aquiavio, para que podamos adquirir esta importante base de la salud de la Nutricel en los seres humanos. Benditos sean y maestro Cantoluz, su merced, por favor, eleve la oración al Altísimo. Claro que sí, venerable maestro. Entonces, en posición de Peticel, nos concentramos en nuestra respiración. Conectamos con nuestro átomo nous, conscientes en este cierto, en este presente, en este minuto, en estos segundos que son únicos en el cosmos y no volverán a pasar. Damos gratitud a nuestro gran Padre Omnipotente, a la triada divina y perfecta Keliom, Chamad y Afrodita Radaf, que son el mismo Padre, Hijo y Espíritu Sacro, a quienes damos infinita gratitud por licenciarnos, tener la sabiduría y la inteligencia, y que cada día podamos tener mejor voluntad, mejor decisión, para que podamos generar acciones o acciones justas, para que podamos crecer en este conocimiento y que el amor siempre renazca y florezca en nuestros corazones, en nuestras almas, y que cada día este plano, esta esfera, este mundo camine más hacia los valores espirituales, hacia el encuentro de las virtudes, sabiendo que todos somos responsables de las circunstancias que hoy suceden. Que aportemos con nuestro buen pensar, nuestro buen sentir, nuestro buen obrar, con nuestro ejemplo, podamos ayudar a otros a que despierten a la gran realidad, a entender que el bien, la conciencia y la luz nos llevan a mejorar la salud física de la mente y del espíritu. Todo esto lo agradecemos y pedimos en el nombre del gran Cristo de Galilea, Yeshua ben Pandirá, el gran Chilo, Aum Om Sea. Aum Om Sea. Gratitud a todos. Entonces cerramos en este concierto la sala. Tengan todos buen día lunar. Reposen despertando.